Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Gloria al Señor Jesús. Demos una alabanza al Señor y podemos Gloria estar a Dios. Gloria al Señor Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a hablar, el Señor nos quiere hablar Amén, sobre amén. cómo nos preparamos en el nombre de Jesús, cómo nos preparamos para vivir los procesos en Dios. Amén. Alabanza. No sé si usted en algún momento se ha preguntado, si en algún momento ha reflexionado, ha analizado o ha buscado, escudriñado la palabra del Señor. Amén. Pero cuando nosotros emprendemos un viaje, nos preparamos para ese viaje, ¿cierto? Si vamos Amén, al amén. campo, entonces llevamos una botellita de agua, llevamos de pronto un sanduchito, llevamos de pronto, si estamos en invierno, una sombrillita, las botas pantaneras, en fin, nos alistamos y preparamos para ese viaje. Si de pronto estamos en tiempo de verano y nos dio por ir al río, ¿qué alistamos? El traje para bañarnos, alistamos que vamos a comer y algo como protegernos del sol, ¿cierto? Que hay esas cremas especiales, los protectores solares, amén. Gloria a Dios. Y en fin, para cada situación alistamos, ¿cierto? Nos preparamos. Amén, amén. Si vamos a salir de viaje a otras ciudades, preparamos una maleta, ¿cierto? Así es. Con la ropa especialmente de acuerdo al sitio donde vayamos. Si vamos a Bogotá, Tunja, alistamos el saquito, alistamos ropita cálida para que no nos, o sea, calientica, para que no sintamos frío. La ruanita. La ruana, amén. O si vamos al llano, que no vamos a llevar una ruana, ¿cierto? Ni vamos a llevar unas botas pantaneras, sino vamos a llevar ya una ropa más fresca, más suave, más liviana, Amén. Así ¿cierto? es. Para cada ocasión, sea la que sea, nos preparamos con anterioridad, con antelación. Amén. Siempre nos preparamos para todos esos eventos. Amén. Pero en nuestra vida espiritual nos estamos preparando para vivir ciertos eventos en Dios, ciertos procesos en Dios, ciertas situaciones que podamos pasar en nuestra vida espiritual. Pregunta que nos hacemos, o deberíamos de hacernos la pregunta. ¿Cómo estamos preparados para vivir los procesos en Dios? Amén. Porque muchas veces el Señor, por medio de su Espíritu, coloca en el sentir del hermano, o como que el Señor quiere llevar a esa persona a un proceso de oración. Y muchos no lo hacen, ¿cierto? Ignoramos. Muchas veces el Señor habla por medio de su palabra, y de pronto en el momento del culto decimos amén, si esta palabra era para mí, gloria a Dios, bendito y alabado sea el Señor. Le doy gracias al Señor porque tú me has hablado, amén. Porque el Señor habla, la prédica, a todos nos habla, solo que a mí me habla de una manera, al otro hermano de otra manera. Habla conforme, con la misma palabra, pero conforme a la necesidad que hay en cada ser humano, en cada hermano, en cada hermana, que hay en el servidor, amén, que hay en el que canta, en el que le alaba, que hay en el que le sirve de una forma y otra, amén. Dios, la cuestión es, y la verdad es que el Señor habla, amén, porque la palabra del Señor nos está hablando constantemente, amén. Y yo sé que esta palabra del Señor nos habla, a todos nos habla de una manera diferente, pero nos está hablando, amén. Gloria al Señor Jesús por esto. Y leyendo la palabra del Señor, muchos hombres y mujeres que han pasado situaciones o que han vivido eventos, amén, en sus vidas. Pero bueno, el Señor me aparejó esta palabra, amén, de Jacob. Nosotros sabemos que Jacob y su hermano tenían como Esaú, como una cierta rencilla, ¿cierto? Porque hubo un cierto engaño, de alguna manera, lo podemos decir así, o porque el uno se aprovechó de la condición del otro, amén, porque el mundo así está, muchos que se aprovechan de la condición del más débil, ¿cierto?
del que menos conoce, del que menos conocimientos tiene. Entonces, el que sabe, entonces busca para engañar, para envolver, se aprovecha de esa situación y engaña, ¿cierto? Y así pasó Jacob y su hermano Esaú. Amén. ¿Por qué? Porque vio la necesidad de Esaú y él estaba ahí preparado con su porción, ¿cierto? Y la palabra del Señor dice que Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Amén. Y de ahí empezó a surgir como esa situación en medio de esos dos hermanos. Y la cuestión es que Jacob se tuvo que alejar. Pero antes de eso, Jacob engañó a su padre, ¿cierto? Para recibir la bendición. En complicidad con su mamá, buscaron unas pieles donde él se sintiera como que el papá, como no podía ver, sintiera que era velludo. Y así lo engañaron. Y recibió la bendición. Y esto hizo que Jacob tuviera que alejarse porque Esaú estaba muy molesto con él. Molesto, muy molesto. Tanto que Jacob se alejó porque él como que de alguna manera tuvo miedo porque sabía lo que Esaú iba a hacer. Pero como todo en la vida, en algún momento tenemos que presentar la cara, ¿cierto? Tenemos que cariar, como decimos nosotros en nuestro dialecto. Tenemos que confrontar las cosas, como que decir, bueno, aquí estamos frente a frente y nos vamos a decir lo que tenemos que decirnos, o solucionamos o agrandamos el problema, ¿cierto? Pero lo que más hermoso me trae en esta palabra del Señor y me cautivó esta porción es que Jacob, antes de tener ese encuentro con Esaú, amén, tuvo un encuentro ¿con quién? Con el Señor, amén, ¿cierto? Tuvo un encuentro especial. Jacob tuvo que pasar como una preparación antes de encontrarse con Esaú, ¿cierto? Y eso me parece hermoso, me parece maravilloso, amén. Porque cuando, por ejemplo, las parejas tienen ciertas situaciones, quedé hablando con una señora que se separó de su esposo y después tuve la oportunidad de hablar con él. Y pues cada uno decía su parte, cada uno decía su historia, ¿sí? A su acomodo. Pero como yo les decía a los dos, a la verdad, el que conoce la verdad de todo esto es el Señor Jesucristo, ¿cierto? Y ellos, ¿sí? Porque fica por quedar bien. Pero el Señor es el que conoce la verdad. La cuestión es que yo les decía a ellos, mira, le decía yo a ella, mire, metas en oración, para que primero que todo el Señor tiene que sanar el corazón de los dos. Amén. Porque si Dios no sana ese corazón, ¿qué va a pasar cuando van a ver a confrontarse? Pues van a agrandar el problema. Porque como no hay una sanidad, todavía hay raíces de amargura, ¿cierto? En uno o en los dos cónyuges, ¿cierto? Puede haber esa raíz de amargura que en el momento de hablar las cosas lo que hace es agrandar el problema. Y de pronto se van a decir cosas más grandes, donde van a abrir más la herida. Amén. Entonces es necesario, yo le decía a ella, es necesario que usted sane su corazón porque veo que hay mucho dolor en su corazón, que no quiere perdonar y que no, y porque es que me dice, y el otro no, que es que ya no quiere que yo vuelva, pero es que no sé qué, ¿sí? Entonces los dos tienen que sanar su corazón. Lo mismo las situaciones que pasan entre padres e hijos, entre hermanos. Si Dios no sana el corazón, si la persona no busca de Dios para que Dios sane el corazón, para que Dios lo libere esas raíces de amargura, pues cuando vayan a encontrarse para dialogar sobre el tema, ¿qué va a pasar? Pues la situación se va a agrandar, se va a poner más difícil, los problemas van a ser peores, ¿cierto? Entonces es necesario que haya un encuentro con Dios para que Dios obre en el corazón del ser humano. Sea del hombre, sea de la mujer, sea del papá, sea de la mamá, sea de los hijos, sea de los hermanos, como lo que pasa en esta historia. Pero lo hermoso es que el que había cometido como digámoslo así de esa manera, como la piratuna, la fechoría, fue Jacob y él fue el que tuvo ese encuentro. A él le hacía necesario tener ese encuentro con el Señor. Amén. Le era necesario tener ese encuentro porque él tenía mucho miedo de encontrarse con Esaú. Pero lo más hermoso en la palabra del Señor es que después de que Jacob tiene este encuentro,
y le cambia hasta el nombre, amén, porque hasta el nombre se lo cambió. Entonces, ¿qué pasa? Pues él esperaba de pronto una confrontación de pelea, de espadas, como de una lucha, ¿cierto? Pero no fue necesidad, porque dice la palabra del Señor que el encuentro entre ellos dos fue de reconciliación, que se vio el uno al otro y él buscó los brazos para abrazarlo. Se perdonaron, amén. Pero todo esto pasó, ¿por qué? Porque hubo una preparación con anterioridad, con antelación. Antes del encuentro se preparó Jacob y Dios le dio esa oportunidad, amén. Ustedes se imaginan, yo me imaginaba, ¿qué hubiera pasado si Jacob no atiende a este encuentro, sí? Sí, porque él pudo haberse ido y haber dicho, no, yo voy es para donde voy, yo tengo es que encontrarme allá con Esaú y no quiero perder tiempo. Pero dice la palabra del Señor que él pasó a sus mujeres, a sus hijos, los tomó y los hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía, hasta quedar solo. A veces es necesario que el ser humano tenga un encuentro a solas con el Señor. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor que él se quedó solo. A mí los momentos más hermosos es cuando yo estoy a solas con mi Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor, uno siente su presencia, el Señor siente, le habla a uno. Amén. El Señor le muestra, dice la palabra del Señor que clama a mí, yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas. Amén. Eso dice la palabra del Señor. Amén. Y yo muchas veces le decía al Señor, Señor, mira que tu palabra, muéstrame. Cuando yo le preguntaba algo, Señor, muéstrame porque tu palabra dice esto y esto, pero yo estoy inquieta por esto, Señor. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando? Me dicen una cosa, me dicen la otra, pero algo está pasando. Pero si yo voy a las personas, oiga, ¿usted sabe qué es lo que está pasando? Porque fulano de tal dijo tal cosa. No, me dijo una cosa. Y si yo le pregunto a otra persona, oiga, ¿usted sabe qué fue lo que pasó con tal? ¿Qué va a pasar? Se agranda el problema. Se vuelve un chismero. Pero cuando uno tiene el encuentro con Dios, Dios le muestra y le habla lo que tiene que ser y la verdad. Amén. Le era necesario a Jacob tener este encuentro con el Señor. Que después de este encuentro él quedó, dice la palabra del Señor que quedó, ¿qué? Cojo, ¿cierto? Entonces, le fue necesario, ¿cierto? Le fue necesario. De pronto en ese encuentro que nosotros tengamos, Dios nos hable de algunas cosas que de pronto nos van a causar dolor, como me pasó a mí con mi hijo. Pero cuando el Señor me mostró y me habló lo que iba a pasar con mi hijo, yo le dije, Señor, haga lo que tenga que hacer, pero guarda su vida para salvación. Amén. Y así fue. Y fue un proceso que me hizo meter a mí en oración y ayuno antes de que pasaran las cosas. Porque el Señor ya había mostrado que algo iba a pasar con mi hijo. Amén. ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera orado, si yo no le hubiera orado de esa forma? Acepté lo que el Señor me estaba mostrando y le dije, Señor, si esa es tu voluntad, pues que sea así, pero guarda la vida de mi hijo, guarda su vida para salvación, porque esa es siempre mi petición que tengo delante del Señor con mi hijo. Amén. Gloria a Dios. Y le fue necesario a mi hijo pasar otro proceso que también me tocó a mí decirle, Señor, haga lo que tenga que hacer conmigo, pero haga que él mismo abra sus ojos. Porque uno de mamá le dice a los hijos una cosa, le dice la otra, y ellos como que más necios, más tercos se vuelven. Pero resulta que cuando el mismo Señor hace que nuestros hijos abran sus ojos y vean las cosas en la forma que el Señor lo quiera, como Él lo quiera hacer, pero de que abren sus ojos y ellos mismos vean, porque el Señor así les muestra. Amén. Él es el que se encarga. Y así pasó en otro proceso que tuve con mi hijo. Entonces, siempre detrás de todo proceso tiene que haber una preparación con antelación. Amén. Y muchas veces el Señor habla, amén. Dios lo inquieta en el corazón a uno. Yo no sé si a ustedes, hermanos, les ha pasado, pero a mí sí me pasa. A mí el Señor empieza a inquietarme el corazón por X o Y persona. Y yo veo que esa persona está yo, pero ¿qué será lo que le pasa? ¿Qué es lo que está pasando con esa persona? Yo la vi así, la vi así. Y empieza el Señor a inquietar y le empieza a uno a levantar temprano, a orar por esa persona, amén. Y le inquieta el corazón ir a ayunar por esa persona. Y uno no entiende. Pero hay que hacerlo porque el Señor, que no nos pase como Jonás, amén. Que el Señor
le envió a hacer algo y él no obedeció. Entonces el Señor, pues de pronto no nos diga como Jonás, vaya y predique allá a Nínive. Pero sí nos inquieta el corazón por X o Y situación. Porque el Señor quiere que nos preparemos para que no suframos ante las situaciones. Amén. Yo he dado testimonio de todo esto que el Señor he vivido. Pero de todas esas cosas que he vivido con el Señor, con anterioridad el Señor me lleva a un proceso de oración. En todas. Con mi hijo, con mis hermanos, con mi familia, con personas de afuera, Dios me ha llevado a un proceso de oración antes de. Amén. Antes de que pasen las cosas, Dios inquieta mi corazón por orar. Y le doy gracias al Señor por eso. Y estos días le estaba diciendo al Señor, ay Señor, ya estoy extrañando como esos procesos de oración. Ya los estoy extrañando. Le decía yo al Señor qué día. Y pues, bueno, lo que sea el Señor, no sé. El Señor es el que sabe y el Señor es el que obra en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Entonces, hermanos, como hijos del Señor, en este proceso, en este caminar de la salvación, porque nosotros vamos en un caminar. Aquí en esta senda no vamos caminando para hacernos ricos, ni caminar para que seamos los más poderosos, ni en el caminar para que seamos los más, mejor dicho, los superchachos, no. Aquí en este caminar vamos en el caminar de la salvación. Amén. Ese es el caminar que tenemos. Amén. Que en este proceso, en este camino, tenemos que vivir situaciones. Amén. Pero gloria al Señor porque Él nos prepara para todas esas situaciones. Él mismo, ¿qué día? Bueno, a alguien le decía de acá, de este lugar, que el mismo Señor antes de ser crucificado, Él también se preparó en oración, ¿cierto? Él fue y oró, se apartó allá, en aquel lugar, en el huerto de los olivos, si no estoy mal, si no me equivoco. Él se apartó allá a ese lugar, a orar, porque ya sabía, siendo Dios, ya sabía lo que iba a pasar. Pero aún así, Él le fue necesario porque en ese momento estaba en su humanidad. Le fue necesario orar. Amén. Amén, amén. Entonces, si el mismo Dios nos enseña o nos mostró que íbamos a pasar esos procesos y que debíamos de prepararnos y que nos dejó esa herramienta para hacer lo que es la oración, amén. Entonces, ¿por qué no lo vamos a hacer? Alabanzas. Pero al ¿cómo Señor sabemos Jesús. nosotros que el Señor quiere pasarnos por esos procesos? ¿Cómo sabemos? Estarán preguntando algunos. Uy, pero por ejemplo, cuando yo leía la palabra del Señor recién convertida y veía que decía la palabra del Señor, y el Señor le dijo a uno de los hombres del Señor, que me olvidó en ese momento el nombre, sal de tu parentela, ¿cierto? Y vete. No le dijo para dónde, pero él se fue, ¿cierto? Él se fue, Abraham, amén. Aleluya. Él se fue y vivió su proceso en Dios, tuvo que apartarse, inquietó su corazón para hacer eso, amén. Y no sé si ustedes han sentido eso que el Señor inquieta en la mente y el corazón del ser humano. Pero yo sé que a cada uno de nosotros, a todos, el Señor nos ha inquietado. Amén. Aleluya. Yo sé que a todos, lo que pasa es que no todos son receptivos a lo que el Señor está haciendo. Así es, amén. Así es. No todos Bendito tienen como, no están como, estamos como esa antena antiguamente de televisión, ¿no? Que tocamos era por acá sí, a ver si cogía la señal. O sea, no éramos receptivos, no había buena recepción. Pero cuando hay una buena recepción, cuando estamos atentos a lo que el Señor coloca en nuestro corazón, lo que inquieta, es cuando se pueden vivir esos procesos en Dios, de los cuales después podemos dar testimonio. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Podemos hablar de todo lo que el Señor hace en la vida de nosotros. Gloria al Señor Jesús. Y qué bonito es cuando podemos ser receptivos a eso que el Señor inquieta en el corazón de nosotros, del ser humano, de sus hijos. Amén. Inquietarnos para orar, para ayunar y que lo podamos realizar. Gloria al Señor. Amén. Entonces es maravilloso que en cada proceso Dios
de antemano nos muestra que hemos estar preparados para tal y tal cosa, ¿cierto? Para tal situación. No sé qué más situaciones puedan llegar a la vida de nosotros como hijos de Dios. Pero lo que sí sé es que el Señor no nos va, ¿cómo le digo yo? Como que no nos va a arrojar, ¿sí? A vivir una experiencia sin estar preparados con anterioridad. Amén, Porque amén, así es. si nosotros recordamos en el mundo las noticias, cuando llegan las situaciones a las personas allá en el mundo, la solución ¿cuál es? Dicen al licor. Ay, no, que mi novia, mi mujer me dejó, me voy a tomar, me voy a emborrachar. Ay, no, que tuve X o Y problemas, entonces voy a irme a las drogas. Me voy de la casa, me voy a vivir en la calle, porque esa fue la única solución. Pero si la persona estuviera en Dios, en oración, esa no es la decisión que va a tomar. Amén, Sino amén. decide vivir el proceso en Dios, pero en el Señor. Amén. No lo Gloria decide a Dios. vivir en el mundo. Y muchos hasta se quitan la vida porque no encuentran solución. Y así lo hacen porque eso es lo que el mundo ofrece. Eso es lo que ofrece el enemigo. Y las personas, cuando Dios de pronto les habla a mucha gente que les dicen, bueno, va el predicador, entregue su vida al Señor. Mire que la vida no la tenemos comprada. Mire que la Así muerte no es. le llega a la juventud nomás, en su vejez, sino que a los jóvenes también le pueden Así llegar la es. muerte. Que nuestros hijos pueden ser arrebatados desde pequeñitos. ¿Cuántos no han sido arrebatados sus hijos desde pequeños? ¿Y quién va a pensar que eso va a pasar? Pero pasa, ¿cierto? Pero cuando esas experiencias pasan, por muy dolorosas que sean, y si Dios nos ha dado la oportunidad, porque sé que nos la da, de prepararnos con antelación. Amén. Amén. Entonces, todo va a ser más fácil, ¿cierto? Todo va a ser doloroso, pero no tan difícil, ¿sí? Porque Así es. sea Amén. como sea, digamos, en la muerte de un ser humano, pues a uno le duele, si el papá, los hermanos, los hijos. Pero cuando ese proceso lo vimos en Dios, va a ser más llevadero, va a ser más fácil. Porque cuántas personas que pierden a sus hijos caen en depresión, ¿cierto? Amén. Les toca tomar medicamentos depresivos. Pero el que está en el Señor y el que con antelación se prepara en oración, en ayuno y en meditación de la palabra, entonces, ¿qué va a pasar? Va a doler, sí, pero va a ser más llevadera la carga, ¿cierto? Amén, así va es. a ser más suave. Gloria y entonces a Dios. vamos a poder dar testimonio. Amén, Porque amén. el que no puede, el que no da testimonio, ¿qué hace? Lo que hace es renegar en la vida. Ay, mire que a mí me pasó eso y a mí que me sirvió y yo iba no sé dónde y yo iba. Y se Y convierte en así. un mal testimonio. Entonces, ahí es donde vamos a fracasar, ¿cierto? Alabanzas. Y decía una vez la hermana Luz Marina en su prédica que Dios la usó de una manera muy especial, que Amén. un cristiano no tiene por qué caer en depresión. No tiene. Porque Gloria a Dios. ella hablaba de que para caer en depresión se necesitaban no sé cuántas semanas. Entonces, el que es cristiano y conoce la palabra del Señor y conoce de Dios, lo que Dios es, lo que Dios significa. Aleluya. Amén. Lo que el Señor Jesucristo significa en la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué hace? Pues busca de Dios, le pide la dirección al Señor. Entonces, antes de que pase, después de que pase el tiempo que supuestamente cae en depresión, pues obviamente que no va a caer en depresión, ¿cierto? Sino que el Señor lo levanta en victoria. Amén. Y no necesita ponerse a tomar medicamentos depresivos, ni para poder dormir, ni nada. ¿Por qué? Porque son los procesos que vivimos en Dios. Amén. Entonces, hermanos, ¿cómo estamos preparándonos para vivir los procesos en Dios? Porque no puede pasar la vida del cristiano sin vivir procesos en Dios. O sea, vivir como inerte, ¿no? No vivir procesos en Dios es como vivir inerte, uno ahí como que vino al mundo y como que pasó como la hoja que se cae y empieza a volar así. Pasar sin pena ni gloria. Por allá y cayó y el agua se la llevó y no se supo nada. Pero el que está en Dios vive sus procesos. Amén. Amén. Pero lo importante y lo más hermoso es que los vivimos en Dios. Y amén, amén. El Señor nos levanta en victoria y todo va a ser para testimonio. Amén. 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 Pues, hermanos, aquí estemos en pie. Gloria que el Señor nos Jesús. ayude. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Aleluya. Vamos a darle gracias al Señor porque yo sé que Dios ha hablado. Amén. Yo lo sé que así es. Amén. Gloria al Señor Jesús.
Yo antes de vivir procesos en Dios, yo a veces me preguntaba, pero ¿yo qué hago acá? O sea, como que uno tiene que vivir algo especial, amén, Amén. en la presencia de Dios, como que su vida no sea la misma. Y Así cuando es. empezó a inquietar mi corazón por este tema, el mismo Señor empezó a colocar a mí a vivir esos procesos, amén. Gloria a Y Dios. primero fueron mis procesos personales, ya después con mi hijo, después con mis hermanos, con mi familia, después con personas de afuera, pero que los he Aleluya. vivido en el Señor. Y por eso hoy puedo decir, y cuando yo me reúno con las personas y hablo del Señor, yo le digo, ves que el Señor, mire todo lo que yo he vivido con Él y yo aquí me siento bien y estoy bien. En días pasados, una persona que tiene la misma edad mía y otra persona me contaba, ay no, mire, es que esa persona está así, es diabético, se ha enfermado el corazón, la diabetes le ha enfermado los riñones, está con diálisis, está, mejor dicho, terrible. Y yo decía, entonces esa persona, yo decía, pero tan raro porque es que esa persona tiene la misma edad mía. Entonces yo decía, ahí es donde está la diferencia, ¿cierto? Ahí está la diferencia. El que vive los procesos con Dios y el que los vive fuera de Dios. Así Amén. es. Ahí yo vi la diferencia. Entonces, ahí cuando uno ve esas cosas, Dios mío, Señor, tener al Señor Jesucristo es tenerlo todo. Amén. Amén, Todo, amén. todo. Gloria a Es Dios. tenerlo todo. Gloria al Señor Jesús. Bendito Dios. Tú Padre eres bueno, maravilloso, maravilloso, Rey de Señor gloria. Jesucristo. Tú eres bueno, mi Señor Tu palabra Jesucristo, tiene un Padre propósito Santo, Señor firme y Jesús. permite, Señor, que Oh, Señor nosotros con este Jesús de consejo Nazaret, Dios avancemos Todopoderoso, en Señor. procura de esas Tú experiencias eres que bueno, consolidan nuestra maravilloso, vida de eres fe. tú, Señor Jesús de Realmente se Nazaret. sabe que alguien tiene vida espiritual porque Dios sus poderoso, experiencias Señor Jesús le de permiten tener una Nazaret. convicción más fuerte y Gracias, Señor, profunda por tu cada día de palabra, lo que ha Señor recibido Jesús. por gracia. Gracias, Señor, Señor, por cada permite que todos proceso que he como podido pueblo vivir en ti, podamos Señor disfrutar Jesús. el Cada proceso experimentar que he podido aferrados de vivir tu en tu mano presencia, esos Señor Jesús procesos, de ese Nazaret. caminar Que tú me y ayudes, saber Señor, a seguirme que en preparando, medio de Señor todo, por Jesús, medio de esos para procesos, seguir seremos viviendo procesos causa en ti, de Señor luz y Jesús de testimonio Nazaret. para aquel que Porque tengo necesita la una seguridad que palabra todo de lo puedo aliento, una vivir, Señor, en tu revelación, un presencia y impulso. obtendré la Oh victoria Dios en tu mío, de ti nombre, Señor. proviene toda buena dádiva y Oh, todo don Santo Señor perfecto. Jesús. Y nosotros Porque como tener la pueblo, como seguridad que tenerlo creyentes, contigo es se nos tenerlo hace todo, Señor necesario Jesús de vivir Nazaret. procesos para Vivir madurar en contigo, nuestra Señor, es fe. vivirlo todo, Señor Señor Jesús de Jesús, Nazaret. permite que cada día Gracias, Padre podamos Santo, Señor avanzar en Jesús de victoria, Nazaret. Oh Dios confiando Todopoderoso, en tu que nombre, nuestro Señor proceso Jesús de está en Nazaret. tus En manos, tu nombre porque hemos glorioso, Padre encomendado Santo, nuestras Señor. obras y como lo dice el Gracias, proverbio, Señor tú Jesús de afirmas nuestros Nazaret. pensamientos. Oh maravilloso Gracias, Dios, poderoso Rey gracias. de la Gloria, Alabanzas Señor. al Señor. Gracias, Señor Jesús de Nazaret. Has buscado la paz y divino solas y deseas que crezca tu fe, pero te es menester alma y cuerpo traer al altar cual ofrenda a tu rey. Te has puesto en el santo altar de tu Dios. Te has entregado al Señor. Solo así tú tendrás su descanso y solaz y sus ricas delicias de amor. Te has puesto
va presto al altar para sacrificar lo que Aleluya. tengas a su voluntad. Te has puesto en el santo altar de tu Dios. Te has entregado al Señor. Solo así tú tendrás su descanso y solas y sus ricas delicias de amor. No podemos saber ni por gracia tener la dulzura de su bendición, de colmarnos de amor del bendito Señor, sin Aleluya. rendirnos en consagración. Te has puesto en el santo altar de tu Dios. Te has entregado al Señor. Solo así tú tendrás su descanso y solas y sus ricas delicias de amor. Te has puesto en el santo altar de tu Dios. Te has entregado al Señor. Solo así tú tendrás su descanso y solas y sus ricas delicias de amor. Satisfecho estarás, paz y gozo tendrás, un amor cual las ondas del mar, y sabrás lo que es el sentarse a sus pies cuando traigas tu todo al altar. Te has puesto en el santo altar de tu Dios. Te has entregado al Señor. Solo así tú tendrás su descanso y solas y sus ricas delicias de amor. Te has puesto en el santo altar de tu Dios. Te has entregado al Señor. Solo así tú tendrás su descanso y solas y sus ricas delicias de amor. Señor Jesús, te damos gracias, Padre Gracias, celestial, Dios. Señor Jesucristo, por esta oportunidad, Gracias, Señor, de estar Padre aquí, Señor. maravilloso. Gracias Porque a ti te ha porque tú eres placido, bueno, Señor, que estemos acá porque tú delante de nos tu santa amas, porque tú presencia, nos Señor Jesús. hablas, Por tu porque palabra tú nos poderosa, indicas que Señor es Jesús necesario de Nazaret. enfocarnos en nuestro Santo, proceso. maravilloso Oh, eres, maravilloso Señor Dios, Jesús guíanos de de regreso a Nazaret. nuestros hogares. Guárdanos, Señor, al salir de Bendice, este Señor lugar, Jesús, a de quienes han regreso a participado nuestros por hogares, otros Señor medios Jesús también, de y que Nazaret. podamos, oh Gracias, Dios maravilloso, poderoso Señor cultivar Jesús de la Nazaret. riqueza de nuestra Oh, fe, santo, aferrados maravilloso de tu eres, Señor santa y Jesús. poderosa mano, en el Aleluya, nombre de gloria a ti, Jesús. Señor. En Gracias. tu nombre, Señor Jesús. Que el Señor Jesús nos bendiga grande y ricamente. ¿Eh? Los que han traído ofrenda, por favor, depositar en la canasta.